Señor presidente, necesitamos sus palabras y sus luces en estos momentos de confusión. El presidente Santos, que va a recibir el Premio de la Paz de la manera más beligerante, nos declara los del nunca, y somos los del nunca, los que nunca nos arrodillaremos ante un régimen totalitario, socialista, marxista, leninista como el que nos propone Santos. Nunca. Nunca concederemos impunidades, nunca permitiremos golpes de Estado, nunca traicionaremos la democracia colombiana. Es en lo poco en lo que ha tenido razón el presidente Santos. Pero, señor presidente, explíquenos por qué tanta prisa por este fast track, en qué consiste este golpe de Estado y si es cierto o no que a partir de hoy en Colombia no manda el presidente, no legisla el Congreso, no ejerce sus funciones judiciales la Corte, sino que todo está en manos de la Comisión de Seguimiento, a la que nadie le ha querido poner atención. Señor presidente Álvaro Uribe, su posición frente a estos hechos dramáticos que están sacudiendo la conciencia de los colombianos y que nos tienen al borde de una crisis política sin precedentes. Doctor Fernando, mire, para hablar primero del fast track y dejar por ahora al presidente Santos desafiante con los del no, con la discrepancia y totalmente, ¿cómo le diría yo? Totalmente sumiso con la FARC. Qué paradoja. ¿Qué es el fast track? El gobierno nacional le hizo aprobar al Congreso, por supuesto, con el voto negativo nuestro, un acto legislativo, una reforma a la Constitución para que, al hacer el acuerdo con la FARC, esos acuerdos se introdujeran de manera muy rápida en la Constitución y en el ordenamiento jurídico. ¿Qué dispone el fast track? Que la parte de reforma constitucional que haya que introducir debido al acuerdo con la FARC, no tenga 8 debates, sino 3. No tenga 2 periodos consecutivos, sino 1. Y además, usted como eximio jurista sabe que en las reformas constitucionales, las mayorías del Congreso, o una propuesta razonable que tenga mayoría, se puede introducir para modificar el proyecto original. Aquí el gobierno prohíbe prácticamente al Congreso modificar el proyecto original. Pero se preguntarán, eso para los temas constitucionales que se negocien con la FARC y para los temas legales, lo que se llama fast track, o ese acto legislativo para procedimientos abreviados, dice lo siguiente: los temas de ley que estén en el acuerdo con la FARC, el presidente de la República tiene facultades extraordinarias por 6 meses prorrogables para introducirlos mediante decreto. O sea que ahí son las facultades extraordinarias del presidente, que en materia no tienen límite. ¿Por qué? Porque puede por decreto introducir en el ordenamiento jurídico todo aquello que hubiera negociado con la FARC y que sea objeto de la ley. Entonces ahí llevamos 2 puntos del fast track que obligan a aceptarlo de La Habana tal cual, a aprobarlo de manera rapidísima, y la representación necesita una especie de deliberación. Aquí se anula totalmente la deliberación. ¿Qué dijo el artículo 5 de eso que se ha conocido, que yo llamaría reforma constitucional abreviada? Dijo que para activarla, para que eso se pudiera aplicar, se necesitaba ganar el plebiscito. El gobierno lo perdió. ¿Qué dijo la sentencia de la Corte Constitucional? La sentencia de la Corte Constitucional dijo que si se perdía el plebiscito, el gobierno no perdía la facultad para hacer otro acuerdo, pero que para implementarlo vía fast track, para utilizar todas estas facultades, necesitaba que ese acuerdo tuviera refrendación popular. ¿Qué es lo que se ha venido entendiendo por refrendación popular? Tanto el Ejecutivo
en la palabra del presidente de la República, como lo que aprobó el Congreso, como la sentencia de la Corte Constitucional, tuvieron un hilo conductor, que era la democracia directa. El gobierno primero propuso el referéndum, después el presidente se quitó el referéndum, le pareció que era muy difícil porque se necesitaba una pregunta por cada tema, porque le pareció que en el plebiscito podía jugar poniendo solamente una pregunta y que en el plebiscito podía por ley reducir, como en efecto ocurrió, el umbral del 50 al 13% y que en el referendo era muy difícil porque el referendo tiene un umbral del 25%, pero está definido en la Constitución. El plebiscito, entonces, fue la propuesta final del presidente. Recordarán los colombianos que él juró 1 y 1000 veces en la televisión diciendo: ustedes tienen la última palabra, ustedes serán quienes aprueben o desaprueben. Y eso fue lo que aprobó el Congreso de la República por solicitud del gobierno, y después vino la Corte Constitucional hablando de referendación popular, si se perdiera el plebiscito como condición para reactivar el fast track. Todo eso hay que entenderlo por la vía directa. Nadie habló de que la referendación la haría el Congreso como representante del pueblo. Siempre se habló de la vía directa porque nuestra democracia tiene dos caminos: el camino directo o participativo y el camino indirecto o representativo. Pero aún más, examinando esto en estricto derecho, yo no creo que en una democracia se acepte que el Congreso cambie las reglas para que él mismo, con unas nuevas reglas y más simples, reforme la Constitución. Eso sí que es sustitución constitucional. ¿Que quién la puede hacer? El pueblo. Por eso la sentencia, lo poquito que se conoció, que revelaron los medios de comunicación hace una semana de la ponencia de la señora magistrada María Victoria Calle, dijo que para reactivar el fast track se necesitaba otro plebiscito. Pues bien, uno pensaría lo siguiente: si el fast track o procedimiento abreviado es una sustitución de la Constitución, sustituye las reglas para reformar la Constitución, y que eso solamente lo debe hacer el pueblo colombiano, entonces por eso se necesitaría que para poder aplicar eso sea el pueblo colombiano el que se pronuncie. Si nos aplican ahora el fast track, sería aprobar una sustitución de la Constitución sin que la apruebe el pueblo colombiano, sería aprobar todos los acuerdos de la FARC en el nivel constitucional y legal, sin discusión, sin modificación, sin deliberación en el Congreso. Sería simplemente una reforma constitucional de un mes en el Congreso de la República, sin que haya posibilidad a introducir modificaciones, y serían unos decretos de facultades extraordinarias del presidente de la República, sin que haya ninguna discusión, simplemente con un visto bueno, que es una comisión de la FARC y del gobierno, que ese es otro de los atropellos que hay en todos estos acuerdos. Mientras al pueblo colombiano se le niegue el plebiscito, eso es bien importante, al pueblo colombiano se le niegue el plebiscito, se le niega la referendación, el único filtro que tendrían esos proyectos de decreto y ese proyecto de reforma constitucional sería una comisión paritaria entre el gobierno y la FARC, que anula la democracia colombiana por quedarle bien al grupo terrorista FARC. ¡Qué tristeza! Señor presidente, esa es otra reforma a la Constitución, porque en el acuerdo final con las FARC, que ya supuestamente quedó refrendado por arte de magia, se dice lo siguiente a lo que usted hizo referencia. Le corresponde a esa comisión, se llama Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, y ya fue constituida el viernes de la semana pasada, me parece. Dice, constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el acuerdo final correspondan a lo acordado
antes de que sean expedidos por el presidente de la República o presentados ante el Congreso según sea el caso. Esta es una condición para el ejercicio de la función constituyente y para el ejercicio de la función legislativa del Congreso y para el ejercicio de las funciones de legislador extraordinario del presidente de la República que no están en la Constitución. Luego aquí se llevaron de calle la Constitución entera y en contra de la voluntad del pueblo soberano de Colombia. De manera pues que fast track y comisión de seguimiento, que es el poder real. Porque ¿quién es el que tiene el poder real, presidente? No es el que ejerce la función previa de determinar qué viene o qué no viene al Congreso, qué hace o qué no hace el presidente de la República. ¿Dónde está hoy, de hecho, el poder real en Colombia, presidente? Así es, doctor Fernando. Ojalá la Corte Constitucional prohíba la utilización de lo que se ha llamado el fast track sin otro plebiscito, sin que haya una refrendación popular directa previa. Y se nos queda por decir sobre este tema. Es un grave precedente. El doctor Humberto de la Calle dijo el martes de la semana anterior en el Senado que con todo esto de la FARC se cerraba el ciclo de la Constitución del 91. Por apremios de tiempo allá, porque inicialmente me ofrecieron 40 minutos y pude tener una intervención de 23. No dije esto que quiero decir hoy en la hora de la verdad. El doctor de la Calle, yo no entiendo cómo dice entonces que se cierre el ciclo de la Constitución del 91. Si el ciclo, según él, de tolerar violencia con armas se había cerrado en la Constitución del 91, con el M-19, el EPL, el Quintín Lame. Él siempre condenó lo que hubiera en armas hacia adelante como terrorismo, y ahora dice que apenas se esté cerrando el ciclo. Si eso ocurrió entre el 91 y la fecha, póngale la firma, que entre la fecha y años por delante, cuando se les dé por hacer algo semejante con disidentes FARC, o lo del ELN si se demora, o lo de las bandas criminales, nos dirán que también se está cerrando el ciclo. Todo esto crea precedentes gravísimos. A uno le preocupa el fast track por hoy y como precedente. Mañana o pasado mañana acuden a la misma idea, acuden a la misma sustitución constitucional para otro daño al Estado de Derecho. Esto es un precedente bastante grave. Pues tan grave como que es un golpe de Estado. Todo lo que está ocurriendo es un golpe de Estado, es un salto al vacío. El país hoy no sabe qué instituciones tiene, ni qué lo rige, ni quién lo manda, ni dónde queda el Congreso, quién hace las leyes, no sabe quién ejerce el poder ejecutivo, no sabe quién ejerce nada menos que la función sagrada de los jueces, la función judicial. Presidente, el doctor Santos, antes de viajar a recibir su Premio Nobel de Paz, se ha demostrado menos pacífico que nunca y ha dicho que usted dirige porque todo en el fondo es contra usted. Pues sí, planteémoslo como es. Él se refiere en plural, pero todo esto es contra usted. Resuelve que usted es el que comanda unos pocos, que son los del nunca. Pues numéricamente hablando, habremos de recordarle al presidente que esos pocos son el 83% de los colombianos que no le votaron afirmativamente el plebiscito, y los del no, lo que se llaman los del no, los de la mayoría, se impusieron sobre los del sí después de todas las presiones y gastos y componendas que conocemos. Presidente, usted comanda los del nunca. ¿Qué somos los del nunca? Doctor Fernando, mire, ayer cuando alguien me contó eso, me puse a pensar, dije, bueno, vamos a pensar en lo que es el nunca y el siempre del presidente de la República. Entonces dije nunca, y como él ha dicho que incluyeron casi todas las propuestas del no, que ahora nos llaman los del nunca, en el vocabulario del Nobel de Paz nos llaman los del nunca.
Entonces, les recordé lo siguiente: nunca superaron la impunidad, nunca ellos aceptaron introducir sanciones adecuadas a los responsables de delitos de lesa humanidad. Imagínese usted que nosotros habíamos incluso aceptado que la reclusión pudiera ser en una colonia agrícola o en la misma zona de concentración con condiciones carcelarias. Todo lo que dicen es que van a tener la restricción de movilidad y de residencia, como lo habían dicho en el acuerdo inicial, y entonces le ponen ahí unas condiciones que fijará el juez, las normales, pero ni siquiera son penitenciarias, ni siquiera son tan estrictas como las que tiene un colombiano que tiene la casa por cárcel. Y además el juez puede darle todos los permisos que pide el sujeto para poder moverse por el país. Ahí no hay ni siquiera una mínima pena adecuada. Eso quedó lo mismo, más grave que lo que había en el acuerdo inicial, por esa autorización expresa que le dan al juez para que les confiera permisos para estar andando todo el país. Nunca restringieron la elegibilidad, es nuestro segundo nunca. Esto de la persona responsable de delitos atroces puede ser elegida, y ni siquiera le aplazan el derecho a la elegibilidad a que primero cumpla esa sanción simbólica. Eso no lo ha hecho ni España, que tiene una de las democracias más flexibles y en esa materia, y permite España que los condenados por delitos atroces puedan ser elegidos, pero después de cumplir la pena. El presidente Santos y la FARC, el presidente Santos y su equipo, ellos son los responsables. Nunca aceptaron eliminar el narcotráfico como delito político. Sí, pusieron 2 rengloncitos que dicen: en cada caso el juez decidirá. Era lo que nos había dicho el doctor Yesid Reyes. Él había dicho que eso estaba en el acuerdo inicial. Entonces lo repitieron, y eso es impracticable por esto, doctor Fernando, porque la FARC hace un reconocimiento colectivo del delito. Entonces va un grupo de la FARC compuesto por A, B, C y D, y dicen: sí, nosotros estábamos en el narcotráfico, pero para financiar la rebelión. Entonces se dice que después del reconocimiento colectivo hay una ratificación individual. ¿A usted se le ocurre que al señor A o al señor B o al señor C o al señor D, integrantes de ese colectivo FARC, que reconoció que habían incurrido en narcotráfico para poder financiar la rebelión, que esos señores van a decir: no, nosotros sí? Va a decir el señor B: yo sí estuve en el narcotráfico por enriquecimiento individual. Hombre, eso es engañar a la opinión pública, y el presidente de la República insiste en ese engaño. Ahí llevamos 3 nuncas. Nunca introdujeron una sanción adecuada, nunca hubo la más mínima restricción de la elegibilidad, nunca eliminaron el narcotráfico como delito político. Hombre, nunca aceptaron la propuesta de tantos cristianos que dijeron: hombre, nosotros no estamos en contra de que se reivindiquen los derechos de la mujer, pero por favor, no confundan eso, no mezclen eso con la locución que tanta confusión y controversia crea, que es el enfoque de género. Nunca aceptó el gobierno algo tan simple como eso. Nunca aceptaron lo de la que pidieron las víctimas. Por favor, víctimas de la FARC. Hay alrededor de 600 casos que presentaron Diana Sofía Giraldo, Ervin Hoyos, la senadora Sofía Gaviria, de víctimas de la FARC, personas que fueron secuestradas, de cuyo paradero nada se sabe. Nunca aceptó el gobierno exigirle a la FARC esclarecer el tema. Nunca aceptó el gobierno exigir que tenían que entregar los niños, y apenas se han entregado unos pocos niños de los 11.700 niños que ellos secuestraron. Esos son los nunca del gobierno. Y él siempre es un gobierno, a uno le da hasta pena decirlo, en el que siempre prima la mentira. Presidente, nunca dejaron de insistir en que este acuerdo con unos bandidos, teóricamente para buscar su desmovilización y que no vuelvan a ofender al pueblo colombiano con sus delitos, nunca debieron decir que ese acuerdo sería firmado como acuerdo especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suiza en Berna.
Le estoy leyendo textualmente lo que dice la página 200 del acuerdo actual. Luego insistieron en eso y al convertirlo en acuerdo especial, que tiene la fuerza de un acuerdo internacional según los protocolos y acuerdos de Ginebra, lo convirtieron en una norma supraconstitucional. Se pueden desgañitar diciendo que no, pero escribieron que sí, como lo dicen los miembros de las FARC, que en esto por lo menos son más sinceros. No sabemos si por desvergonzados o por qué, pero sí dicen la verdad. Presidente, esto es de una gravedad inusitada. Estas 310 páginas convertidas en norma supraconstitucional. Nunca aceptó el gobierno eliminar eso, doctor Fernando, y entonces el doctor de la Calle dice que eso no quedó, primero nos comentó que eso no quedaba en el bloque de constitucionalidad, y en el bloque constitucional que ya queda todo, mire, queda el tema, un tema que no se necesitaba porque está en el bloque de constitucionalidad, que es el de derecho humanitario, el de derechos humanos. Ahí pusieron también los derechos fundamentales y conexos, pero nosotros dijimos, no nos oponemos a eso, todo ciudadano tiene derecho a los derechos fundamentales. Lo que pasa es que también subieron el acuerdo al grado de acuerdo especial y lo subieron a la Constitución. Y entonces el doctor de la Calle dice que eso no es bloque de constitucionalidad. ¿Cómo no va a ser? Y en el Congreso dijo, me corto la coleta si aparece la mención bloque de constitucionalidad. No necesita aparecer. El artículo 93 de la Constitución no habla, sin hablar de bloque de constitucionalidad, define lo que es el bloque, lo que se conoce con el nombre del bloque de constitucionalidad. El conjunto de normas que prevalecen, que guían todo el ordenamiento jurídico. Y aquí se pone muy claramente que ese acuerdo es el que va a guiar el ordenamiento jurídico, todas las acciones de los gobiernos, por lo menos durante 3 administraciones presidenciales. Entonces eso es norma prevalente en el ordenamiento jurídico, igual a bloque de constitucionalidad, que el gobierno dice que no, y qué tristeza tener que decir que entonces le dan en los hechos, en el texto, le dan la razón a la FARC que dice que sí. Ayer me escribían unos colombianos y me decían, mire, 2 o 3 personas, pero es que el gobierno dice que se necesita el fast track, porque si no se pierde el cese al fuego con la FARC. Hombre, el gobierno a toda hora mintiendo a los colombianos, amenazándolos. Por favor, si el gobierno lo que necesita es apurar, darle protección a la FARC con las normas que existen actualmente, lo que se llamó la Ley de Orden Público, la Ley de Instrumentos de Paz o de Instrumentos de Negociación, yo no recuerdo cómo se llama ahora, le da facultades al gobierno para resolver ese problema. El gobierno y el presidente de la República acosa por mensajes de Twitter a la Corte Constitucional, diciéndole que se le acabó el plazo, que se le va a romper ese estatus de no violencia con FARC. Eso es mentira. A uno pregunta, pero ¿cómo está un gobierno acusando de esa manera, intimidando a la opinión, presionando a una corte para que apoyen lo indebido? Cuando ese gobierno, si es que tiene susto por eso, tiene hoy todos los mecanismos para poder concentrar a la FARC, para darle toda la protección, como en efecto se le ha dado durante estos 6 años de negociación entre el gobierno y ese grupo responsable de tantos delitos atroces. Señor presidente, empieza en el Congreso en firme la discusión de la reforma tributaria, que obviamente tiene relación directa y específica con este tema de la paz, porque ahí tienen que estar las posibilidades que tenga el gobierno para financiar y pagar el costo de los acuerdos de paz que ha firmado con las FARC y que se han elevado al rango supraconstitucional que acabamos o que usted acaba de precisar. Señor presidente, entonces parecería obligatorio que esta reforma tributaria pasara primero por la consideración de la Comisión de Seguimiento, porque esto tiene relación con los acuerdos de paz. La condición en que esté el país para financiar semejante exabrupto de 310 páginas tiene relación directa y específica con los acuerdos de paz y por lo mismo debiera pasar a la Comisión de Seguimiento. ¿Usted qué opina? Eso ni se me había ocurrido a mí, pero
ya ya nada lo sorprende a uno, doctor Fernando, ya nada asombra. Ayer, antes de ponerme a escribir lo del el nunca y el siempre de Santos, cuando me contaron lo que había escrito en El Tiempo, y a propósito, esa entrevista se la dio a uno de los socios, a Yamid Amad, que es uno de los 3 socios el único proponente al que le adjudicaron el Canal 1. El Canal 1 desde la semana pasada quedó adjudicado a un único proponente, donde hay como 2 contratistas del gobierno, el contratista del gobierno Daniel Coronel, etcétera. Un único proponente que le adjudican el Canal 1. Y usted se imagina que eso le hubiera hecho un gobierno distinto a este gobierno de Santos. Entonces, ayer en la entrevista de Yamid Amad, cuando me cuentan eso, que cómo nos trató a los del no, diciéndonos los del nunca, decía yo, en el lenguaje del Nobel, en el lenguaje de San Francisco de Asís. Entonces dije, bueno, pero a uno ya miente tanto el gobierno que ya uno no lo conmueve una mentira más. Pero uno no se sorprendería con eso, doctor Fernando. Le quiero decir que el Centro Democrático no vota favorablemente la reforma tributaria. Vamos a nuestros compañeros que están en las comisiones económicas, han venido objetando, además de objetar el texto general, objetando unos específicos puntos que hacen mucho daño. El daño a las universidades, el daño a las franquicias, el daño a las clases medias y populares, el daño a las tiendas, etcétera, etcétera. Y espero que nosotros podamos presentar una ponencia en esta dirección. Unos impuestos agresivamente bajos, que los colombianos le pierdan el temor a pagar impuestos, que se cree en el país un ambiente psicológico, empresarial, para pagar impuestos. Segundo, buscar la manera de que eso vaya vinculado con la inversión. Y tercero, el tema de que las multas, como complemento a esos impuestos bien bajos, las multas tan rigurosas, que el país vaya logrando cero evasión. Esta es la idea central de la propuesta que están construyendo algunos compañeros del Centro Democrático en materia tributaria. Yo diría que la situación que está el país, alto endeudamiento, alto gasto público, alto déficit, se está desacelerando totalmente la inversión. Tenemos escasamente petróleo para 5 años y gas para 5 años, y el problema es que no hay búsqueda de petróleo ni de gas intensamente. Cuando deberíamos estar explorando 140, 150, 200 pozos, se pueden explorar 25 en un año. Así no vamos a encontrar petróleo. Imagínese usted el problema que le van a dejar al siguiente gobierno. Están las empresas asfixiadas de impuestos y se ha venido estancando la generación de empleo de calidad. Y el pueblo colombiano ha perdido mucha capacidad adquisitiva. No es sino mirar ese tema de lo que vendían las tiendas, lo que venden las tiendas. La situación de las clases medias y populares es bastante dolorosa por este deterioro de la capacidad adquisitiva. Una economía que en algunos sectores la ha salvado el dólar, el precio de las commodities en el extranjero, como en el caso del banano, de las flores y del mismo café. Un dólar caro por un mal gobierno se convierte paradójicamente en salvación de unos sectores de la economía. Y San Pedro, porque este año en la zona cafetera llovió bien, el café logró llenar, dio peso bastante a las personas, a los productores les ha ido relativamente bien. Yo visité mucha parte de la zona cafetera con motivo de la campaña del plebiscito, vi esos cafetales bonitos. La verdad es que tengo que recordar cuando empezó el gobierno nuestro, el subsidio, el apoyo a la renovación cafetera, etcétera. Entonces, hay una economía que tiene unos factorcitos que medio la salva, que son independientes del gobierno. Pero la economía colombiana no va por buen camino. Yo no quiero pensar en el próximo gobierno con semejante déficit y con semejante endeudamiento, y que le van a decir, mire, usted en 3 años no tiene petróleo. Es que cualquier hallazgo y desarrollo se demora
10, 12 años, y este gobierno es insensible en esto. La reforma tributaria elimina hasta el incentivo que el gobierno nuestro introdujo para que este país sembrara bosque comercial. En este país que hay las facilidades enormes para que el bosque crezca, y nosotros habíamos introducido unos instrumentos de incentivos, hasta eso lo están eliminando. No han dejado crecer ni la reforestación, y todos los días hablan de la reivindicación del campo. Nos espera pues en estas 2 semanas que vienen, en las plenarias, ese debate de la reforma tributaria, y lo daremos, doctor Fernando. Lo daremos, presidente, porque no se le olvida, somos los del nunca. Abdicar en nuestra función, en nuestra tarea de hacerle frente a la invasión socialista, marxista, leninista de Colombia con el nombre de acuerdo final, es una tarea a la que nunca renunciaremos, siempre siguiendo las banderas que usted lleva, señor presidente. Muchísimas gracias. Doctor Fernando, muchas gracias. Buen día a usted, a sus compañeros, a los oyentes de La Hora de la Verdad. Muchas gracias. El presidente Álvaro Uribe Vélez no deja duda de lo que dice. Nunca. Somos los del nunca. La patria no la vamos a traicionar. Un ejército disfrazado de payaso. Ese no será el ejército nuestro. No lo ha sido nunca. No lo será jamás. Nuestro ejército es nuestro motivo de gloria, de orgullo. Nuestro ejército no es un conjunto de circo, de payasos, así al general Mejía le parezca lo contrario. El presidente Álvaro Uribe Vélez, hablándonos del fast track, de cómo quieren transformar la Constitución para que todo sea expedito, rapidito, ágil. Entreguémosle esto a los bandidos, pero ya, porque me voy para Oslo a recibir el Premio Nobel de Paz. Lo demás importa un bledo. La democracia colombiana, ¿qué importa? La supervivencia del país, ¿qué importa? La dignidad nacional, ¿qué importa? El porvenir económico de Colombia, ¿qué importa? Lo que importa es mi Premio Nobel. Me voy para Oslo. Rapidito. Fast track. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 5 minutos.